prevaricato. A ver, iniciamos con el artículo 173, prevaricato. Este es uno de los delitos que deberíamos analizar en conjunto con el delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, a las leyes, ¿verdad? Habíamos hecho notar sucintamente que la primera puede ser aplicable a todos los funcionarios públicos. El prevaricato del juez y fiscal también es un delito que sanciona a un funcionario público, pero este funcionario público es especial, ¿sí? En este caso, en este tipo penal, estaríamos hablando de dos sujetos pasivos importantes, perdón, dos sujetos activos importantes. El primero, el sujeto pasivo, perdón, sujeto activo calificado, le dice el profesor Zaffaroni. La jueza, o bueno, el juez, vamos a ponerle más. Ya. Entonces, el juez. Primer sujeto activo. Y el segundo, que lo tenemos acá, el delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política y a las leyes es aplicable a cualquier servidor público, como ustedes bien lo conocen. Este prevaricato también sanciona a un funcionario público o a dos específicamente de manera concreta, al juez y al fiscal. Primera precisión. Son entonces sujetos activos quienes pueden cometer prevaricato, solamente el juez o el fiscal, ¿sí? Primera apreciación. Lo que el doctor Gustavo Camacho había señalado, toda esta primera parte es lo que conocemos como prevaricato de derecho, ¿sí? Y esta segunda parte es lo que conocemos como prevaricato de hecho. Y vamos a precisar las diferencias más adelante, cuando estemos explicando uno por uno. El parágrafo 3, evidentemente, es un agravante, y el parágrafo cuarto es una última adición de la ley 1443, también un agravante. Entonces, vámonos con el primer párrafo. La jueza juez. Bueno, ustedes ya conocen la crítica respecto al sujeto, ¿no? No es necesario estar precisando la jueza, la abogada, el abogado, la presidenta, el presidente, ¿verdad? En el ejercicio de sus funciones, dicte, y acá está, esta es la conducta típica, dictar una resolución, pero una resolución manifiestamente contraria a la Constitución Política del Estado, al bloque de constitucionalidad, las leyes aplicables al caso concreto. Y acá está la siguiente precisión. Haciendo lo que estas prohíban. Cuando hablamos de hacer lo que prohíbe algo, ¿estamos hablando de acción u omisión? Acción. Acción, ¿verdad? No es la única forma entonces el prevaricato por acción. Sin la forma de cometer el delito no puede ser solamente, no podemos resumirlo a una acción. También puede ser por omisión, porque acá lo señala. O dejando de hacer. Y el dejar de hacer evidentemente conlleva el entendimiento de la omisión, dejando de hacer lo que las leyes mandan, la Constitución, el bloque de constitucionalidad. En la sustanciación de una causa, evidentemente, ustedes saben que el juez es el que resuelve una causa en concreto. Entonces, si al momento de resolver esta causa, el juez, ¿cómo resuelve esa causa? Dicta una resolución, ¿sí? Entonces resuelve esa situación dictando una resolución, y la resolución lleva un número y demás cuestiones. Entonces, esta resolución debe ser contraria a todo esto: la Constitución, el bloque de constitucionalidad o la ley. Puede ser una, puede contravenir a los tres, puede contravenir a los dos. Será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años, multa de 250. Bueno, la pena no es tan trascendente, ¿no? Entonces, a ver, veamos lo siguiente. ¿Qué pasa en el primer escenario? Ustedes muy bien saben que el único funcionario público que tiene jurisdicción y competencia para resolver una controversia a través de una resolución es lo que conocemos como juez, ¿sí? Solo el juez tiene el poder de impartir justicia. El juez, y bueno, de acuerdo a la Constitución, al mismo Código Procesal Penal, las autoridades indígenas, originarias, campesinas, pero eso es otra jurisdicción, ¿no? También las autoridades agroambientales y también los tribunales militares. Pero cuando hablamos de jurisdicción ordinaria, solamente el juez es aquella persona que tiene jurisdicción y competencia para resolver diferente cuestión. Solo el juez tiene entonces jurisdicción y competencia para resolver una controversia específica. Y entonces, cuando este juez, ¿no? Por diversos motivos,
vaya a fallar en contra de la Constitución, de la política del Estado, del bloque de constitucionalidad o la ley, eh, haciendo lo que la ley prohíbe o dejando de hacer lo que la ley o la Constitución y demás mandan, entonces se está prevaricando. ¿Qué puede suceder? Supongamos que estamos en un caso en el que un juez tiene que determinar la aplicación de medidas cautelares, ¿sí? Primero. Entonces, al momento de aplicar una medida cautelar, ¿qué debería observar al momento de aplicar una medida cautelar? ¿Cuáles son los requisitos? ¿O cuáles son esos dos principios que ha señalado la sentencia constitucional 1339 quebrado 2012? Cuando un juez debe imponer una medida cautelar, debemos analizar dos cosas principalmente. Lo que se conoce como el fomus boni juris, que es la fama de buen derecho en su traducción, pero lo que se entiende que hay suficientes elementos de convicción que permiten sostener que una persona es autor o partícipe del hecho, con posibilidad autor o partícipe del hecho, ¿sí? Y el segundo, que es el periculum in mora, traducido peligro de mora, ¿verdad? Pero se refiere en materia penal al riesgo de dilación en cuanto a la aplicación o a la persecución penal y aplicación de la ley. Entonces acá analizamos los riesgos, ¿no? El riesgo de fuga, el riesgo de obstaculización, amenazas contra la víctima, contra sus familiares, hacer perder pruebas, hacer insertar pruebas falsas y demás. Entonces, supongamos que el juez tiene un caso en el que el fiscal, ustedes bien saben que el fiscal o el Ministerio Público propiamente es el órgano que promueve la acción penal, ¿verdad? Entonces, si no tiene los suficientes elementos de convicción y aún así está imputando formalmente a una persona, y el juez observando que no existen ni siquiera los elementos suficientes para considerar que sea posible autor del hecho delictivo o partícipe del hecho delictivo, lo manda con detención preventiva, pues entonces este juez estaría prevaricando. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal establece, el Código Procesal Penal, ¿qué es? Es ley. Establece que se deben cumplir con ciertos presupuestos para que un juez pueda dictar medidas cautelares. Pongamos algo más aberrante todavía. Si ustedes verifican del 232 en adelante las medidas cautelares, existe una imposibilidad de dictar medida cautelar contra una persona, detención preventiva, entiéndase en el ejemplo, detención preventiva, cuando una persona está embarazada, ¿sí? Y si el juez, viendo que la imputada de cualquier delito que ustedes puedan imaginarse está embarazada y la manda con detención preventiva a la cárcel de Obrajes, bueno, centro femenino de Obrajes o de Miraflores, estando embarazada, lo cual prohíbe la ley, pues entonces el juez estaría prevaricando. ¿Me dejó entender? ¿Por qué? Porque manifiestamente, ya nuestro doctor Camacho ha explicado este término, manifiestamente, vamos a decirlo a la luz de todo, tal vez podemos entender este término como un refuerzo del dolo, habíamos dicho, pero es imprevisible acá la figura, la forma culposa, por lo que tenemos que entender que es doloso. Pero en el caso hipotético que les planteé, manifiestamente, dolosamente, está, está resolviendo el juez porque está dictando una resolución judicial donde se determina que la persona va a cumplir detención preventiva estando embarazada, y lo que prohíbe la ley. Y entonces esa resolución es manifiestamente contraria a la Constitución, al bloque o a la ley, señala. No dice que a los tres tiene que ser requisito. Puede ser uno, 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 o puede ser dos, o pueden ser los tres al mismo tiempo. Aplicables al caso concreto, el caso hipotético refleja eso, sí. Entonces, haciendo lo que éstas prohíban, en este caso sería una conducta activa, ¿verdad? Porque si el Código Procesal Penal dice no se puede dictar medidas cautelares contra una mujer embarazada y el juez lo hace, está haciendo lo que la ley está prohibiendo, ¿verdad? Entonces, la primera conducta típica es esa. Y el sujeto activo es un juez propiamente, ¿sí? Algo importante acá, ¿por qué señalé el hecho de jurisdicción y competencia? Porque evidentemente el tipo penal señala en el ejercicio de sus funciones, ¿verdad? Debe tener jurisdicción y debe tener competencia ese juez para que así podamos subsumir el tipo penal. Perfecto, entonces el primer párrafo ya está. Parágrafo segundo. Hemos dicho que este es entonces un prevaricato de derecho, porque, a ver, voy a utilizar al profesor Zaffaroni de ejemplo. El profesor Zaffaroni ha escrito un libro, El prevaricato de los jueces, donde explica más o menos la diferencia entre un prevaricato de hecho y un prevaricato de derecho.
En el prevaricato de hecho, lo sustancial es que la resolución que se dicta es inconsistente, incongruente o incoherente con la ley. Esta resolución, ¿sí?, es contraria a lo que la ley establece. Todo esto se funda en texto normativo, por eso es prevaricato de derecho. Y en el prevaricato de hecho, ¿verdad? Ya no es tanto la ley la que está contraviniendo, sino se refleja en situaciones en las que tal vez de alguna forma maliciosa se está insertando algunas pruebas o algo referente al hecho que se está tratando. Por ello, lo más común es que se, se hagan ingresar pruebas obtenidas ilícitamente, ¿ya? Y por ello eso es lo que protege el parágrafo segundo. En la misma sanción incurrirá la o el fiscal. Bueno, vamos a tomar solamente la palabrita fiscal, que en el ejercicio de sus funciones también realice alguna de las siguientes conductas. Dicte requerimiento o resolución conclusiva contraria a la Constitución, lo que de constitucionalidad o a la ley, ¿verdad? Entonces, primera conducta típica, y márquensela ahí o señálensela muy bien, dictar requerimiento o resolución conclusiva. Ahora voy a tratar de explicar sucintamente para los demás, que creo que también lo oyen. Utilice o incorpore en el proceso a su cargo medios de prueba o pruebas falsas o ilícitamente obtenidas. Miren, hay dos formas entonces de que el fiscal cometa este delito. Entonces, dos formas en las que puede cometer delito el fiscal. El requerimiento conclusivo. ¿Qué es un requerimiento conclusivo, queridos compañeros? El requerimiento conclusivo es una resolución que emite el fiscal, ¿sí? Por eso pone acá resolución, requerimiento o resolución conclusiva. Puedes recibir esos dos nombres. A ver, ¿cuál es el órgano, la institución que puede promover la acción penal? Ya, solo el Ministerio Público puede promover la acción penal, ¿no? Bueno, tiene la función de promover la acción penal porque la víctima también lo puede hacer. No es que no. Pero el Ministerio Público en cada etapa procesal, esto ya, evidentemente el prevaricato tiene que entenderse con etapas del derecho procesal penal, porque nos está hablando de requerimiento conclusivo y esa es una terminología propia de derecho procesal penal. Y no van a poder entenderlo si es que no se los explico así. Habíamos señalado que la primera etapa del proceso penal de manera general es etapa preparatoria, ¿no? La etapa preparatoria tiene tres subetapas, evidentemente. Actos de investigación preliminar, ¿no? Investigación, vamos a ponerlo así, preliminar. Luego está el desarrollo de la etapa preparatoria y la conclusión de la etapa preparatoria. Solo la etapa preparatoria tiene estas tres subetapas, ¿sí? Solo la etapa preparatoria. Porque después tenemos una etapa de juicio, que acá ya no lo voy a poder poner. A ver, tenemos una etapa de juicio. Luego tenemos los recursos. Luego tenemos... ya, pero entonces lo que acá nos interesa para ilustrarles un poco, porque no nos voy a llenar de una materia de derecho procesal penal completa, lo que nos interesa acá es esto: los actos de investigación preliminar, el desarrollo de la etapa preparatoria o la última fase, la conclusión de la etapa preparatoria. ¿Por qué? Porque fíjense en este punto. Ustedes bien saben que la acción penal se inicia por denuncia, por querella, por intervención policial preventiva o incluso de oficio por parte del Ministerio Público, ¿sí? Ahora, cuando se inicia la investigación, acá estos actos de investigación preliminar, comúnmente dura esta investigación preliminar 20 días, y eso se lo señalé en clases, que es ampliable hasta los 80, incluso hasta los 120, dependiendo del tipo de delito que se trate. Pero la regla general es que sea 20, de acuerdo al Código Procesal Penal. Lo que en la vida real pasa no es eso, ¿verdad? Siempre se pide ampliación de esta etapa de investigación, de estos actos de investigación preliminar. A esta subetapa, evidentemente, es como la conocen las personas y si hacen pasantías, les van a decir etapa preliminar. Propiamente el nombre es etapa de actos de investigación preliminar. ¿Cómo concluye esta etapa? Porque muy bien, 20 días ha durado la investigación y el fiscal ha sacado, qué sé yo, videos, ha tomado testimonios, gente se le ha acercado como testigos y demás cuestiones, ¿no? Ha hecho una reconstrucción de hechos, tal vez ha recopilado todos los elementos de convicción que ha creído necesarios. Entonces, para concluir una etapa, o una subetapa, perdón, el fiscal dicta ese requerimiento o resolución conclusiva.
En este caso, para la etapa preliminar, son dos. Sería una imputación formal o un rechazo. Si hablamos de la imputación formal como ejemplo acá, significa que el fiscal tiene todos los elementos de convicción para imputar formalmente a una persona por un supuesto delito. Supongamos violencia familiar o doméstica, un caso hipotético. Muy bien, tiene las fotografías de la mujer que ha denunciado el hecho, entonces la mujer evidentemente tiene golpes en el rostro, en el brazo, en la pierna, qué sé yo. Los niños que dieron testimonio de tal situación, los vecinos que escucharon y declararon también que todo el tiempo la golpeaba a la mujer, su cónyuge. Entonces, esos son elementos de convicción, ¿sí? Y con esos elementos de convicción concluiría una etapa. Y estamos hablando de los actos de investigación preliminar. Ahora entonces ya saben qué es un requerimiento conclusivo. Entonces ese requerimiento conclusivo en este caso es esa resolución que pone fin a una subetapa dentro del proceso penal. Pero ¿por qué estoy señalando todo esto? Porque acá el fiscal, miren acá, el fiscal comete prevaricato cuando dicta requerimiento de resolución conclusiva contraria a la constitución política del Estado y a las leyes, igual, aplicable al caso. La ley del Ministerio Público, el Código Procesal Penal, la misma constitución política del Estado ya establecen los lineamientos por los que se debe guiar el fiscal. Tiene que fundamentar su resolución o requerimiento conclusivo, ¿verdad? Y si se le exige ciertos presupuestos y el fiscal no está cumpliendo con esa cuestión, está prevaricando. Eso señala el tipo penal. Dictar una resolución conclusiva contraria a la Constitución. Primera cosa. Segundo, utilice o incorpore en el proceso a su cargo medios de prueba o pruebas falsas o ilícitamente obtenidas. ¿Qué pasa acá? Hay muchas situaciones en las que se trata de insertar una prueba obtenida ilícitamente, bajo tortura. La prueba, si revisan el Código Procesal Penal, si no me equivoco, a partir del 171 en adelante está lo concerniente a las pruebas y van a poder ver que las pruebas ilícitamente obtenidas o pruebas falsas no van a ingresar debidamente al proceso. Y en esas circunstancias, si un fiscal ha incorporado, qué sé yo, un certificado médico falso que no lo ha presentado la víctima y nunca se le ha hecho ese peritaje, por ejemplo, y entonces el fiscal de la nada, qué sé yo, alguien le ha pagado para que incorpore ese certificado médico falso, donde tal vez establece lesiones o muchos días de incapacidad, pues entonces también está prevaricando. ¿Sí? ¿Se entiende? Dos formas entonces en las que el fiscal puede cometer delito, recapitulando y acabando este punto. Cuando dicta una resolución conclusiva contraria a la Constitución, bloque y leyes, ¿sí? Y segundo, utilizar o incorporar en el proceso medios de prueba falsas o ilícitamente obtenidas, ¿sí? Sabiendo que lo son, esto obviamente es el requisito, porque el legislador le ha puesto sabiendo que lo son, eso ya es parte del conocimiento de la antijuridicidad cuando estudiamos la teoría del delito, ¿no? Pero ya, para aclararlo seguramente, o tal vez una adición innecesaria, pues lo ha colocado ahí. Entonces tiene que saber evidentemente, el fiscal pues que ha incorporado, le han pagado y ha incorporado una prueba falsa, evidentemente pues sabe que es una prueba falsa, una prueba ilícita y demás, entonces evidentemente esto en muchos casos se presume. Parágrafo tercero. Si como resultado del prevaricato en un proceso penal se condene a una persona inocente, se le imponga una pena más grave que la justificable o se le imponga ilegalmente la detención preventiva, la pena será agravada en un tercio, en el mínimo como en el máximo. Muy bien, ¿esto qué pasa? ¿Cuál es la primera agravante? Cuando se condena a una persona inocente. A ver, hace varios años ha habido una situación muy alarmante en Bolivia, deben recordar. A un hombre lo han metido a la cárcel por feminicidio, ¿sí? 5 años estaba cumpliendo su condena en feminicidio. Y muy bien, después de esos 5 años, la Fiscalía del Ministerio Público dice, vas a disculpar, hermano, no había sido tú el culpable. Imagínense, ese individuo ha pagado una condena siendo una persona inocente, estaba cumpliendo una condena siendo una persona inocente. No sé cómo habrá terminado el caso, pero evidentemente esa situación es un agravante, pues, del prevaricato. ¿Quién habrá sido el responsable del prevaricato? ¿El fiscal o el juez? ¿Verdad? El juez en todo caso si es que ha sentenciado, el tribunal, perdón, si es que ha sentenciado por tal delito, ¿no? Ocurre en la vida real, ocurre, queridos compañeros, entonces es un ejemplo tal vez para mostrarles.
se le imponga una pena más grave que la justificable o se le imponga ilegalmente la detención preventiva, ¿no? Después creo que lo demás se entiende. Si como resultado del prevaricato se cause daño económico al Estado, la pena prevista en el parágrafo 1 se agravará en un tercio. Muy bien, el daño económico al Estado también es otra agravante. Y lo último que tenemos acá, la última, adelante, adelante, ¿quién tiene una pregunta? Buenas noches, Yuri. Una pregunta. Entonces, los dos únicos casos, perdón, en los que el fiscal, digamos, podría incurrir en este delito son uno que emite esa resolución que habíamos dicho, que es el final de la etapa preparatoria del proceso, o la conclusión, mejor dicho, de la etapa preparatoria, y la otra sería cuando introduce prueba falsa. Esos son los dos únicos casos en los que el fiscal podría cometer este delito, ¿no es cierto? Y todos los demás casos, digamos, entonces de prevaricato serían exclusivamente atribuibles al juez. Exactamente. Para aclarar, no solamente hay requerimiento conclusivo en la etapa preliminar, ¿sí? Eso que no se entienda así. Puede haber un requerimiento conclusivo acá, se llama acusación formal, ¿sí? Perdón, para concluir el proceso se llama acusación formal. Usé como ejemplo, pero sí, respondiéndole compañero Max. Las únicas dos formas en las que se podría atribuir responsabilidad penal a un fiscal por la comisión del delito de prevaricato son esos dos escenarios. Cuando el fiscal dicta requerimiento conclusivo contrario a la Constitución, leyes y demás, y segundo, cuando incorpora al proceso esas pruebas obtenidas ilícitamente o pruebas falsas, ¿sí? Eh, gracias, compañero Max. Así, por favor, interrumpen nada más apenas tengan una duda o si algo no les ha quedado claro. A veces tal vez doy muchas vueltas, pero trato de tal vez ilustrar un poco la situación. Última agravante. Cuando el prevaricato se comete en un proceso penal en trámite o en etapa de ejecución de sentencia por delitos de feminicidio, infanticidio, violación infante, niña, niño, adolescente, la pena será hasta 20 años. Imagínense, miren, por prevaricato, el legislador creo que se ha emocionado tanto que le ha puesto una pena equivalente al homicidio, ¿no? Dictar una resolución, entonces hoy en día es casi comparable en cuanto a la jerarquía de bienes jurídicos. Dictar una resolución contraria a la Constitución es equiparable a un delito de homicidio propiamente, ¿no? Bueno, ustedes ya lo verán como algo bueno, algo malo, depende de qué concepción y qué percepción tienen de esto, pero es un agravante que creo que ellos se entiende, ¿no? Evidentemente, el niño, niña, adolescente, la mujer merecen doble protección, realmente así lo establecen la jurisprudencia internacional, así lo establece nuestra misma jurisprudencia nacional, así lo establecen los autos supremos. Entonces, por ello, es que tal vez se han fundado en ello para agravar hasta 20 años de cárcel.